Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 212 de la lectura de la palabra, y hoy nos toca leer Juan capítulo 18, versos 15 al 27. Si estás aquí por primera vez, desde el día 160, comenzamos la lectura del Evangelio de Juan. Si quieres estar con nosotros, ahí es donde comienza. Verso 15 del capítulo 18 dice así: Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, y ahí entró Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a todos aquellos que me escucharon, que les había yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica de lo que he hecho mal. Y si he hecho bien, habla de lo que he hecho bien. ¿Por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, parientes de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Aunque era de noche, los líderes religiosos no pudieron esperar el llevar a Jesús a una corte, que ya a esa hora estaban formando su complot, como uno dice, ilegalmente contra Jesús. Comenzaron a condenarlo de noche. Hay muchos elementos necesarios para que una corte se lleve a cabo. Uno de sus elementos es llevar testigos que testifiquen en contra del acusado o con él mismo. Noten cómo Jesús le contesta a Anás: ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que me oyeron cuando enseñaba en público. Ellos saben lo que he enseñado. Jesús le estaba clamando a Anás un juicio recto y correcto. Pero ¿cómo podrá hacer esto cuando comenzó en una hora donde se supone que no haya corte, y número 2, donde no habían testigos? Hay una palabra que yo no sé si te causa lo mismo a ti, pero a mí me causa tristeza, me causa pánico, y es la palabra traición. Y es lo que está pasando también aquí. Elocuentemente Juan está escribiendo de dos personas, ¿verdad? Está presentando a Jesús primero, y luego como que presenta a Pedro, y viceversa. Y aquí llega lo profetizado por Jesús que iba a suceder a Pedro, que lo iba a traicionar 3 veces. Busqué el significado de la palabra traición. La palabra traición es un acto de quebrantamiento de la confianza, fidelidad y lealtad, que puede manifestarse como infidelidad, engaño o entrega de un enemigo. Juan no registra la historia de la transfiguración de Jesús, pero los otros 3 evangelios deja claro que fue un punto culminante de la experiencia de los discípulos con Jesús durante su ministerio terrenal. En Mateo 17, en Marcos 9, 1 al 8, en Lucas 9, 28 al 36, está la transfiguración de Jesús. Jesús tomó a 3 de sus discípulos del círculo
cercanos, círculo íntimo, a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un monte. Allí se transfiguró ante los ojos, y su rostro comenzó a brillar tan brillante como el sol, y su ropa comenzó a brillar tan blanco como la luz. Entonces Moisés y Elías aparecieron y hablaron con él. Cuando Pedro vio esto, exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Esto está en Mateo 17:4. Dijo: vamos a montar nuestras tiendas de campaña aquí mismo. Olvidémonos de Jerusalén y vamos a disfrutar de esta gloria en este monte ahora mismo. Podemos ver en ese momento, más que cualquier en otro momento en la historia de Pedro, que él deseaba quedarse junto a Jesús, a disfrutar de esa gloria para siempre. Muchas veces somos como Pedro. Muchas veces nos gusta esa gloria, ese sentir. Nos gusta, ¿verdad?, seguir a nuestros líderes, seguir a Jesús en el momento donde estamos en la cumbre, en lo mejor de nuestra vida con Jesús. Y nos volvemos fanáticos. Nos encanta acercarnos a los ricos y a los famosos, a aquellos que están en posiciones de poder. Nos encanta estar en servicios poderosos donde la gloria, la adoración, la alabanza están en su auge. Y quisiéramos quedarnos ahí por horas, incluso por días. Pero también somos como Pedro en otra forma. Cuando idolatramos la creación y no al Creador, caemos. Corremos para escondernos, al punto de calentarnos hasta con las cosas que el mundo se está calentando. Cuando nuestros héroes son criticados, ya no queremos identificarnos con ellos. Ya no queremos saber nada de ellos, ni tenemos nada que ver con ellos en lo absoluto. Solo unos días después de la transfiguración, cuando Jesús fue traicionado por Judas y arrestado, Pedro no reconoció a su Señor. Fue en la casa de Anás que Jesús fue llevado después de su arresto, y esto es un detalle simple, sencillo, pero importante. El sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás, no era Anás. Para los ojos del gobierno romano, el sumo sacerdote era Caifás, pero para los ojos de los judíos era Anás. Por eso lo llevaron primero a la casa de Anás y luego a Caifás. El que tenía la autoridad del gobernador romano era Caifás, no Anás. Ya ellos, en su corazón tan oscuro, comenzaron a hacer un juicio de noche con la persona no autorizada y sin testigos. Este juicio no era legal. No tenía la autoridad correcta ni tenía testigos para hablar en contra o defender al acusado. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he estado enseñando en la sinagoga y el templo donde se reúnen todos los judíos, hablen con ellos. Él lo que estaba diciendo es: este juicio no está siendo correctamente porque aquí no hay nadie de las personas que me escucharon. Retó a Anás para que siguiera el protocolo correcto legal y ejercer la corte correctamente. Juan luego escribe: cuando él había dicho estas cosas, uno de los oficiales de los alguaciles que estaba allí golpeó a Jesús con la palma de la mano. Y en vez de Jesús, como quizás muchos de nosotros actuaría, decirle: ¿quién te crees que tú eres? No sabes a quién estás tocando. Simplemente le dijo y lo retó a que sea justo y legal. Si he dicho algo incorrectamente, déjamelo saber. Pero si he dicho algo bien, déjamelo saber también. Retó a Anás en la forma que estaba haciendo su corte, injustamente y en la hora no correcta. El relato de Juan es como una novela. Entra Jesús, sale Jesús y entra Pedro. Entra Pedro, sale Pedro y entra Jesús. Es una forma muy interesante de cómo escribió esto. Cuando habla de Jesús dice, escribe: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que lo había visto aquella noche,
le hizo la misma pregunta. ¿No te vi yo en el huerto hace unas horas atrás? Pero Pedro negó otra vez a Jesús y en la tercera vez enseguida cantó el gallo. Se le dispararon dos preguntas rápidamente y causaron en él una irritación y un desespero increíble. E incluso Mateo 26:72 dice que la tercera vez que Pedro negó a Jesús, la segunda vez, hizo un juramento, pero la tercera vez maldijo cuando negó a Jesús. Antes las preguntas de los humildes sirvientes, no del gobernador romano ni de las autoridades judías, Pedro negó con fuerza que tuviera algo que ver con Jesús. Él traicionó a su maestro, a su Señor, con una maldición. Y ya pronto, con la tercera negación, negaría con fuerza y el gallo confirmaría aquello que Jesús le había prometido que iba a ocurrir. Muchas veces somos como Pedro. Muchas veces nos calentamos al ver que algún líder de nosotros, y no estoy hablando de idolatrar a un líder, pero en el momento que una persona cae, un pastor, un sacerdote o algo, comenzamos a apuntar sin saber que nosotros también caemos, que nosotros también somos débiles y en momentos de dificultad podemos traicionar también al maestro. ¿Qué podemos aprender de esto? Que si dependemos en nuestro propio corazón, vamos a caer, todos vamos a caer dependiendo de nuestro propio corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto nos muestra lo que somos capaces de hacer. Si nos dejamos llevar por las emociones y no por la convicción de la palabra de Dios y quién es Él, vamos a caer completamente. Pedro, después de hacer una gloriosa confesión, incluso después de jurar lealtad a Jesús, daré mi vida por tu bien, Juan 13:37, Pedro fracasó en el momento de la verdad. Y tal es el humano si seguimos apoyándonos de nuestro propio entendimiento. Es hermoso saber que Jesús murió por personas no perfectas. Es hermoso saber que Jesús murió por Pedro, que lo traicionó al punto que lo maldijo. Jesús no tenía necesidad ni tiene necesidad de morir por personas que no tienen pecado, porque no existen personas así. Se dio a sí mismo por todos, hasta por aquellos que lo traicionaron. Gente como tú y gente como yo. Sin embargo, Él nunca nos traicionará a nosotros. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso, hermoso viernes.